Bueno, buenas noches. Habla Alejandro Velázquez. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la privatización. Hay privatización del agua en la Ciudad de México. Vamos a esperar unos cuantos segundos para iniciar con el tema, con la transmisión. Esperemos que si más personas se conectan, pues más tardar un minuto estaremos ya iniciando con este tema que nos parece bastante relevante para los habitantes de todas las alcaldías, todas las demarcaciones territoriales más bien de la Ciudad de México. Entonces ahorita denos menos de un minuto empezamos. Ya empiezan a conectarse. Ahí vamos. Saludos. Bueno, vamos a empezar. Uh, Primero vamos a poner un poco el contexto de por qué es importante hablar de este tema de la privatización del agua o en general hablar del agua, del problema del agua en la ciudad. Y hay que hablar sobre nuestro acuífero, que es nuestro acuífero sobre explotado. Hay un estudio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre del 2016, en el cual, lo pueden revisar en la página del Diario Oficial, en el cual se afirma que la extracción de agua subterránea es de 623.8 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la recarga es de 512.8 metros cúbicos al año. ¿Esto qué significa? Que estamos extrayendo más agua de la que se recarga el acuífero. Es un acuífero sobreexplotado. En ese mismo estudio se señalan las consecuencias de la sobreexplotación. Es un estudio que fue realizado por la Comisión Nacional del Agua. Y esas consecuencias se mencionan, dice, la creciente demanda de agua subterránea y la insuficiente disponibilidad de agua en la zona ha llevado a la sobreexplotación del acuífero ante la necesidad de aprovechar la reserva almacenada no renovable y la importación de otras cuencas. En uno de los programas anteriores, Claudia Campero nos comentaba un aspecto energético del hecho de que tengamos que importar agua de otras cuencas o otras zonas, o por lo menos del sistema Cutzamala, es que el gasto en energía eléctrica que se utiliza para mantener al sistema Cutzamala es el mismo gasto energético de energía eléctrica que se utiliza para abastecer a la ciudad de Puebla. De esa es la magnitud de la que estamos hablando, de lo que implica traer agua de otras cuencas. Dice después, el uso de agua subterránea a costa del almacenamiento subterráneo no renovable del acuífero ha traído como consecuencia efectos negativos, tales como el abatimiento de los niveles de agua subterránea, la modificación del sistema de flujo subterráneo, la disminución de caudal y rendimiento de los pozos y el incremento constante de los costos de extracción. Esto porque pues, cada vez estamos sacando agua de mayor profundidad, y esto que implica pues que se requiere utilizar mayor energía para mantener las bombas, para el trabajo de las bombas de cada pozo, además de los hundimientos diferenciales del terreno, por lo que de seguir incrementándose la extracción de agua subterránea, existe el riesgo de agravar aún más la sobreexplotación del acuífero con sus efectos negativos. Nos dice el mismo estudio, cualquier incremento de la demanda de agua agravará los efectos perjudiciales causados por la explotación intensiva, tales como el abatimiento del nivel de agua, la consecuente inutilización de pozos, que es un tema que, por ejemplo, en los pueblos del sur es bien sabido que muchos pozos han quedado pues, totalmente abatidos, ya no se puede extraer más agua, el incremento de los costos de bombeo, que es precisamente porque se está extrayendo agua de una mayor profundidad, la disminución e incluso desaparición de los manantiales, otra cosa que en los pueblos del sur es bien conocido, todo lo que pasó durante el siglo XX, los hundimientos diferenciales del terreno con el consecuente daño a la infraestructura urbana. Una de las
causas o una de las situaciones que provocó las afectaciones durante el sismo del 2017 tiene que ver con este hundimiento diferencial provocado por la sobreextracción de agua, así como el deterioro de la calidad del agua subterránea. En consecuencia, este estudio realizado por la Comisión Nacional del Agua concluye que en el acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México no existe disponibilidad media anual de agua subterránea para otorgar concesiones o asignaciones. Por lo anterior, el recurso hídrico subterráneo debe estar sujeto a una extracción, explotación, uso y aprovechamiento controlados para lograr la sustentabilidad ambiental y evitar que se agrave la sobreexplotación del acuífero. Es decir, básicamente no se pueden hacer más pozos de agua, no se puede sacar más agua subterránea porque estamos frente a un acuífero sobreexplotado. Y bueno, este acuífero sobreexplotado, esta condición de estrés hídrico ha sido reconocido, por ejemplo, en los programas de desarrollo urbano para efecto de determinar la densidad que se debe de tener en cada uno de los predios que han sido delimitados por los respectivos programas. Y hay algo que se llama los mapas de factibilidad hídrica que han sido pues, realizados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Estos están disponibles en la página del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y ahí podemos revisar cuál es la factibilidad hídrica para el permiso de nuevas construcciones o los dictámenes de factibilidad hidráulica para nuevas construcciones, ya sea de vivienda, comerciales, industriales, etcétera. Y podemos ver, aquí nos señalan, es la simbología, lo que está en verde hasta 50 viviendas, se permite, en amarillo hasta 30 viviendas, en naranja ninguna vivienda con reforzamientos muy caros y en rojo que está negado por completo, ¿no? Por ejemplo, yendo a demarcaciones territoriales con mucho mayor estrés hídrico, pues tenemos una zona de Iztapalapa que está en rojo una buena parte, es decir, que en teoría no se permitirían nuevos desarrollos inmobiliarios debido a que no existen condiciones para dotar de agua a estos nueva infraestructura inmobiliaria, comercial o de vivienda. Xochimilco también una muy buena parte está en rojo, una parte está en naranja, que significa que se podría en su caso permitir, pero con reforzamientos, es decir, reforzamientos de infraestructura hidráulica, para que estas nuevas construcciones no afecten la disponibilidad de agua en la zona. Ese es el contexto en el que estamos, pues estamos en una ciudad que pues creo que los datos nos ayudan a reforzar algo que sabemos, que es que no hay suficiente agua para abastecer a nuevos desarrollos o no hay suficiente agua o suficientes condiciones para permitir la extracción de agua subterránea o la creación, perforación de nuevos pozos de agua. De eso nos lleva a hablar ya propiamente del tema de la privatización del agua. Aquí es importante hacer dos aclaraciones de cómo vamos a presentar el tema de la privatización del agua. En primer lugar, pienso que en muchas ocasiones el debate público sobre la privatización se centra en la definición, en si es o no privatización. Esto pasó particularmente durante una discusión que hubo hace un par de años, cuando fueron unos decretos que expidió Enrique Peña Nieto, con el objetivo de liberar ciertas zonas que estaban restringidas para la explotación de pozos de agua o la explotación o uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Y un poco la discusión pública era si esto era privatización o no era privatización. Y creo que hay que un poco liberarnos de esta visión estrictamente muy legalista, que nos impide ver finalmente, más allá del término preciso de la privatización, lo que nos impide ver es de qué forma los particulares están incidiendo en el acceso, en la calidad o la disponibilidad de agua para las personas, ¿no? para el ser humano y para los ecosistemas. Por eso vamos a usar el término privatización, en este caso, de forma amplia, en primer lugar como la transferencia de bienes y actividades del sector público al sector privado,
como una forma de privatización directa, es decir, cuando esos bienes o las actividades, por ejemplo, cuando hablamos de, si bien la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos reconoce que el agua es un bien nacional y que por medio de concesiones se otorga el uso, aprovechamiento o explotación del agua a los particulares, finalmente cuando se otorga la concesión de agua a los particulares, pues bajo este esquema, que ahorita vamos a platicar cómo funciona este esquema bajo la Ley General de Aguas, pues lo que provoca es que finalmente el privado sí acapare el agua y sí lo utilice para sus propios fines, en detrimento de los fines públicos o sociales, ¿no? O sea, legalmente el agua pues pertenece a la nación, pero el problema es cuando la nación deja o el Estado deja de tener injerencia en la forma en la que se usa, se aprovecha o se explota esa agua. Entonces, tenemos mecanismos de privatización directa o tenemos mecanismos de privatización indirecta, que en este caso hacemos referencia al acaparamiento de agua por parte del sector privado, en detrimento del uso de agua para la totalidad de la población. Es decir, en este caso, cuando pensamos en privatización indirecta, no es de que estén aprovechando, utilizando, usando el agua que le corresponde a la nación, pero sí están haciendo otros mecanismos por los cuales la están acaparando o la están utilizando sin tener una licencia o sin tener una concesión propiamente, ¿no? Podría ser el caso de las pipas de agua en la Ciudad de México. Hay privados que pueden acceder al agua en ciertos pozos de agua, que existen tomas de garza, donde los privados pueden acceder a esos pozos de agua, y si bien no tienen alguna licencia o concesión, sí están acaparando el agua para poder lucrar con ella. Entonces, dentro de estas ideas sobre la privatización, a nivel internacional se han reconocido varias vías en las que se puede privatizar el servicio público del agua o el agua como un bien público social. El primer modelo, que sería de una otra forma en la que se aplica en nuestro país, en el cual se otorga licencias para la explotación del suministro público de agua. Un segundo modelo, que significa que se le vende a las empresas privadas los servicios de tratamiento y suministro de agua. Y un tercer modelo en que se gestiona el servicio de agua a cambio de precio administrativo. Se beneficia del cobro, pero no cobra directamente. Este sería un modelo, el tercero, también aplicable en la Ciudad de México, porque nuestra Ciudad de México está dividida en 4 territorios, entregados a 4 empresas privadas, quienes se encargan de la facturación del agua. Si bien ellos no cobran directamente, sí se benefician del número de usuarios que estén registrados ante el sistema de aguas de la Ciudad de México o de los pagos que se realicen, porque finalmente estas empresas lo que se encargan es de ir a cobrar a los usuarios. Y esto que estoy mencionando aquí como otras formas de privatización, lo que vimos en la diapositiva anterior serían las formas de privatización directas, y estas otras formas serían las indirectas. Por ejemplo, privatización por desviación de agua, que significa la construcción de presas y desviación de cauces naturales para abastecer zonas de alto consumo, privando del recurso a numerosas comunidades. Privatización por contaminación, que significa cuando se privatiza de facto porque se impide el uso por parte de otras personas del agua, por el nivel de contaminación. Privatización de territorios, que significa usar monopólicamente los recursos, o el embotellamiento de agua, que vendría a ser también otra forma de privatización del agua indirecta, que viene a ser la explotación abusiva de las fuentes para transformar agua en agua, ¿no? Que es uno de los negocios más lucrativos y al mismo tiempo más inmorales que existen en la actualidad. Por esto, precisamente, transformar agua en agua significa que se le puede otorgar una concesión de agua a un privado para que de esa concesión explote un acuífero subterráneo, saque el agua, y esa agua que está obteniendo un precio muy bajo la revenda a veces a 3, 4 o hasta 10 veces más de lo que le está costando al privado, ¿no? Finalmente, sabemos que nuestro país es uno de los principales consumidores de agua embotellada.
¿Qué consecuencias negativas tiene la privatización? El establecimiento de un suministro de servicios de dos niveles, con un sector empresarial centrado en las personas sanas y ricas y un sector público insuficientemente financiado, centrado en los pobres y los enfermos. Ahorita vamos a ver este primer punto, cómo está incidiendo, cómo se está reproduciendo o cómo está funcionando en la Ciudad de México. Una excesiva insistencia en los objetivos comerciales a expensas de los objetivos sociales, que podrían centrarse más en la provisión de servicios de salud, agua y educación de calidad para quienes no pueden pagarlos a las tarifas comerciales. Y un sector privado cada vez más amplio y poderoso que pueda amenazar la función del gobierno como principal responsable de los derechos humanos, subvirtiendo los sistemas reglamentarios mediante la presión política o la cooptación de reguladores. Por esto, entre otras razones, es que no es buena idea en ningún país, y de hecho ha habido movimientos a nivel internacional, o todavía existen, están vivos movimientos a nivel internacional que buscan la desprivatización de los servicios públicos de agua y la remunicipalización, es decir, que vuelvan a ser parte del Estado. Vamos a ir aterrizando estos conceptos a cómo se desarrolla en la Ciudad de México. Vamos a empezar por un primer mecanismo de lo que llamo privatización directa, que vendría a ser la explotación de aguas subterráneas por medio de concesiones. La concesión está reconocida por la Ley de Aguas Nacionales, que nos dice que es el título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua o del organismo de cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y de sus bienes públicos. Algunas características sobre estas concesiones, que es algo por lo que hay que luchar, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, que hay que recordar que la Ley de Aguas Nacionales es de 1992, precisamente cuando estaban en su auge las principales reformas neoliberales, y pues es una ley estricta y absolutamente neoliberal. ¿Qué nos dice el artículo 24 de la duración que puede tener una concesión de agua? Dice, el término de la concesión o asignación para la explotación no será menor de 5 ni mayor de 30 años, de acuerdo con la prelación de uso específico del cual se trate. Y esos máximo 30 años pueden ser renovados por un periodo igual, ¿no? Después el artículo 33 nos habla de algo que es bastante pues peligroso para el acceso o el derecho humano al agua en general, que es el que permite la transmisión de los títulos de concesión, y es lo que da pie a lo que se conoce como el banco de agua en nuestro país. El artículo 33 de la Ley de Aguas Nacionales nos dice que los títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales legalmente vigentes y asentados en el Registro Público de Derechos de Agua se pueden transmitir en forma definitiva, total o parcial, con base en las disposiciones del presente capítulo. Es decir, si una persona, si un empresario tiene su título de concesión para explotar agua subterránea o hacer pozos, puede vender ese derecho de explotación a otras personas. Entonces, lo que tenemos es básicamente un reconocimiento implícito de que en nuestro país el agua es un bien económico, comercial y de lucro, ¿no? Y no es un bien público, social, inherente a la vida humana como debería ser. Es decir, es una contradicción con el reconocimiento en el artículo 4 constitucional del derecho humano al agua. Incluso si uno entra a la página de la Comisión Nacional del Agua, puede encontrar esta situación de la existencia de los bancos de agua, que son instancias especializadas de la Conagua, que permite que los titulares de las concesiones que requieren derechos de agua cuenten con un espacio idóneo para publicitar sus ofertas y demandas. Es decir, ahí se publica quienes están vendiendo o quienes quieren comprar un título de concesión de agua, ¿no? Entonces, aquí básicamente es poner al agua un precio, hacerlo un bien lucrativo. Situación en la Ciudad de México. Vamos a hablar de las concesiones que se han otorgado especialmente para explotación de pozos, la creación de pozos o de acuífero subterráneo, y los números que tenemos aquí pues muestran un poco la prioridad que se le ha dado en la Ciudad de México, ¿no?
De 1994 a la fecha, a la fecha hay que poner lo que fue en mayo del 2019, que fue la última vez que se hizo una revisión para esto en particular. Se otorgaron 231 concesiones a privados para agua subterránea, frente a los ya existentes 551 pozos de agua que administra SACMEX. Eso significa que el 41.92% de la totalidad de los pozos de agua, casi la mitad, están en manos de privados en la Ciudad de México. Otros datos relevantes: el volumen de extracción de agua subterránea más alto que se le ha otorgado a una empresa privada es por la cantidad de 8.094.038 metros cúbicos de agua al año, que fue otorgado a la cervecería Modelo, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Para hacer una comparación, el proyecto de la planta cervecera, que fue el de Constellation Brands en Mexicali, que fue un tema muy sonado, que también hubo un compañero de León Fierro que estuvo aquí platicándonos sobre esa situación, tenía autorizados 20 millones de metros cúbicos al año, es decir, lo que tiene autorizado la cervecería Modelo en la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, representa el 40% de lo que iba a gastar la empresa Constellation Brands en Mexicali. Esto menciona este caso del Grupo Modelo en particular porque hace algunos días, hace 3, 4 días, la cervecería, el Grupo Modelo, sacó una nota, salió en varios medios, yo lo vi que los estuve compartiendo en Facebook y Twitter, donde señalaba que está en pláticas con el gobierno de la Ciudad de México para entregar 210,000 litros de agua potable en las colonias más desfavorecidas de la capital del país. Y bueno, aquí sale su frase esta de por qué lo están haciendo. Dice: esta contribución reafirma nuestro interés de trabajar de la mano para apoyar a las comunidades más vulnerables del país. Pero ¿qué significa esos 210,000 litros respecto a la cantidad de agua que tiene permitido explotar en la Ciudad de México? Y no solo eso, para que veamos el nivel de lo que la cervecería Modelo estaba dispuesto a entregar a los habitantes más vulnerables, según ellos, de la ciudad, vamos a ver qué significa esto en términos económicos para la cervecería Modelo, ¿no? Vamos a transformar esos 10,000 metros cúbicos, perdón, litros a metros cúbicos. Vamos a poner aquí 210,000, serían 210 metros cúbicos. Y según la Ley Federal de Derechos, vamos a poner aquí lo más alto, tienen que pagar 22 pesos .8597 por cada metro cúbico. Entonces vamos a multiplicar los 210 metros cúbicos, perdón, por 22.8597. Nos da 4,800 pesos. Entonces, lo que la cervecería Modelo quería donar en un acto magnánimo, según ellos, son 4,800 pesos por motivo de la contingencia del COVID. Para darnos una idea, y obviamente esto también esta supuesta donación que están haciendo, también lo hacen porque como está suspendido la actividad de fabricación de cervezas, pues digamos que no están utilizando esa agua tampoco para sus negocios, ¿no? Eso para dejar constancia de una de las empresas, es la empresa que más gasta agua en la Ciudad de México, o que más tiene un permiso más alto para la explotación de agua al año en la Ciudad de México. Otros datos interesantes respecto al tema de la explotación de agua subterránea tienen que ver con las concesiones a las empresas inmobiliarias. Del 20 de noviembre del 2017 al 20 de diciembre del 2019
se tiene registro de 10 concesiones para explotación de agua subterránea a empresas privadas. Y algo que no había pasado anteriormente, es decir, antes del 20 de noviembre de 2017, es que el sector inmobiliario empezó a solicitar más concesiones para explotación de agua subterránea. Estamos hablando de que 6 de las 10 que fueron otorgadas al sector inmobiliario. Aquí tenemos una lista de estas empresas que solicitaron estas concesiones. Hay una de Televisa, que son unos campos que están frente al Estadio Azteca. Tiene una concesión, y tenemos varias inmobiliarias, y por aquí una embotelladora y una alquiladora de casas. Ahora aquí, como también, estos son como los datos que creo que son más relevantes, pero como estas son jornadas de reflexión para la acción, el interés aquí de presentar estos datos de la concesión de agua subterránea es que en cada demarcación territorial o en cada alcaldía, ustedes hagan una revisión de las concesiones que están actualmente, que están públicas en el Registro Público de Derechos de Agua, y que vean qué mecanismos de lucha se pueden implementar frente a estas concesiones. Aquí algo interesante de estas últimas 10 que fueron otorgadas, es que fueron otorgadas después del estudio de la Conagua, que afirma que ya no pueden otorgarse más concesiones de agua subterránea, porque estamos hablando de un acuífero sobreexplotado. Entonces, estas, desde mi punto de vista, serían totalmente ilegales y irrevocables. Porque obviamente a estas empresas no les va a faltar el agua, y a los vecinos que viven al lado siempre les falta. ¿Cómo podemos hacerle para revisar cuáles son las concesiones que están vigentes y demás? Hay que entrar en Google, ponemos la palabra REPDA, que es Registro Público de Derechos de Agua. Después podemos entrar aquí a consultar la base de datos. Aquí nos va a mandar a la página de Conagua, le damos ir al sitio, y aquí ya estamos en la base de datos. En esta base de datos escogemos el estado correspondiente, en este caso sería Ciudad de México, y nos permite este mismo buscador poner las alcaldías, o podemos buscar de todas las ciudades, ¿no?, para que vean lo que les comentaba. Y le damos buscar, y aquí lo que va a aparecer en esta página, van a aparecer todos los concesiones que han sido otorgadas. Y todas ellas están, las que aparezcan deben estar vigentes. Recordemos que son 30 años, hasta 30 años, que pueden ser renovables por otros 30 años. A ver, aquí. Vamos a ponerlo otra vez, Ciudad de México. Vamos a ingresar a una alcaldía, Coyoacán, por ejemplo. Y aquí nos aparecen los resultados. Lo voy a dejar cargando, pero lo que quiero mostrarles también es un mapa en el cual se pueden visualizar todas las concesiones que han sido otorgadas en la Ciudad de México. Este mapa lo realicé a partir de la base de datos del REPDA, unas tabla en Excel que consiguió el colectivo Cartocrítica. Aquí está. Entonces, aquí todos estos puntos son las concesiones de agua que han sido otorgadas en los últimos años en la Ciudad de México. Tenemos por acá en Iztacalco, Benito Juárez, Álvaro Obregón, la UNAM tiene su concesión de agua. Por acá el TEC de Monterrey tiene también su concesión de agua. Volumen anual
en metros cúbicos. Este mapa ahorita se los dejo en los comentarios para que lo puedan revisar ustedes. Está actualizado hasta mayo del 2019. Tech tiene otro por acá. Farmacéuticas también tienen sus condiciones de agua altas. Por ejemplo, en Xochimilco aquí hay una farmacéutica, Boehringer, tiene su concesión de volumen anual en metros cúbicos de 148.760 metros cúbicos. Es una concesión vigente. Sí, entonces, se los voy a dejar aquí en la página para que ustedes puedan revisar. Y aquí no sé por qué no está abriendo la página de Conagua, pero también se los dejo para que después puedan entrar a la página del Registro Público de Derechos de Agua y revisen cuáles son las concesiones, porque pues muchas veces siento que las luchas sociales en temas de agua nos hemos concentrado en los nuevos desarrollos inmobiliarios que se piensan pues colocar en los territorios, en las colonias, en los pueblos, barrios, pero estamos dejando de lado por completo quienes ya están explotando el agua sin tener consideración por el agua para el consumo humano, para la vida humana propiamente. Entonces sí es muy importante hacer este ejercicio de revisar el registro público de derechos de agua. Ahora bien, ese no es el único esquema de privatización que existe en la Ciudad de México. Decimos que hay privatización directa e indirecta. Considero que esto de las concesiones de agua subterránea es un mecanismo de privatización directa, pero también es importante señalar que desde el 1993 la Ciudad de México está dividida en 4 territorios otorgadas a empresas internacionales, transnacionales importantes en materia de agua para la prestación de ciertos servicios. Entonces, esta información que les estoy comentando también está disponible en la página del SACMEX, que dice: en el año del 93, el entonces Departamento del Distrito Federal, a través de la extinta Comisión de Aguas del DF, celebró 4 contratos generales con el mismo número de empresas privadas. Ahorita vamos a mencionar cuáles son esas empresas. Para la prestación del sistema comercial, infraestructura hidráulica, que forman parte de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. Después de esos primeros contratos se fueron prorrogando. La última prórroga fue en el 2016 por 5 años, lo que significa que el próximo año estaría terminando la vigencia de estas concesiones o estos convenios, más bien para la realización de ciertos servicios. ¿De dónde surgió esta idea? Si se dan cuenta, fue en el 93, es decir, coincide también con la Ley de Aguas Nacionales y todo este esquema neoliberal implementado en el manejo del agua. ¿Cuáles eran las ideas que llevaron a hacer estas condiciones para la prestación de servicios? Pues que las autoridades locales, sector privado y usuarios debían asumir un papel más activo en la construcción y gestión de infraestructura hidráulica, buscar la descentralización, que fue algo que Ramón Aguirre siempre quiso hacer, que era el anterior director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, porque la descentralización le permitía generar mayores esquemas de inversión privada. Reforzada con la necesidad de generar mercados de agua, priorizar la gestión privada del agua, manejo de la cuenca y análisis costo-beneficio. Algo que siempre ha querido el Banco Mundial y ha reiterado en numerosos informes, es que los usuarios deben pagar el costo real del agua, ¿no? Y el costo real, obviamente, implicaría subir en un buen grado las cuotas de agua que se pagan en la Ciudad de México. Bueno, sabemos que el Banco Mundial tiene intereses económicos, no le interesa el agua para la vida humana. ¿Cuáles son las empresas que están activas actualmente, que se han repartido ciertos servicios en toda la Ciudad de México? Tenemos Proactiva Medio Ambiente, que tiene formada por un grupo a nivel nacional por ICA y a nivel internacional por Veolia. Y opera en Azcapotzalco, Gustavo Madero y Cuauhtémoc. Tenemos Industrias del Agua de la Ciudad de México, Grupo Nacional Peñoles, Grupo Extranjero Suez
y opera en Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez y Coyoacán. Tenemos Tecnología y Servicios del Agua, SADCB, que también es Grupo Nacional Peñoles, Grupo Extranjero Suez, y esa opera en Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpalta. Y por último tenemos Agua de México SADCB, que opera en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. Esto está disponible en la página del SACMES. De hecho, es muy sencillo. Si ustedes ponen en Google Sistema de Aguas de la Ciudad de México, concesiones, lo primero que les va a salir es esta información, que son las empresas concesionarias. Y aquí están los anexos, las prórrogas y todos los contratos que han sido otorgados. ¿Sí? ¿Cuáles son los servicios con los cuales está funcionando, o cuáles son los que tienen, otorgados a las empresas privadas? Lectura de medidores que registran los consumos de agua potable, cálculo y cobro de los derechos por suministro de agua, construcción hidráulica, descarga de la red de drenaje, actualización, accesorios, emisión y distribución de boletas, incluyendo atención al público en oficinas para las actividades y a través de un centro de atención telefónica. Elaborar proyectos de resoluciones, cálculo y cobro de derechos derivados de integración de expedientes relativos a certificación de pagos, constancias de adeudos, dictámenes de devoluciones, compensaciones, etc. Determinación y cobro de multas previstas en legislaciones fiscales, llevar a cabo acciones de cobranza, llamadas telefónicas, visitas a los predios, entrevistas con usuarios, emisión de cartas. Es decir, cada vez que alguien no pague el agua, quien está presionando para que se pague, porque de eso depende finalmente el pago que le haga el gobierno de la Ciudad de México a las empresas concesionarias, depende de la facturación y de lo que efectivamente se pague al sistema de aguas, ¿no? Cálculo y cobro de los derechos por establecimiento, reconstrucción o reinstalación de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, posteriormente a la cancelación o restricción de los servicios. Elaboración y actualización del padrón de usuarios. Apoyar al gobierno en la suspensión de servicios hidráulicos a inmuebles de uso no doméstico y mixto, o la restricción de servicios a tomas de uso doméstico. Es decir, las empresas privadas también están atentas, al menos de acuerdo a lo que señalan los respectivos títulos de concesión, a la restricción de agua de las personas que no pagan, así como en la cancelación de tomas, ramificaciones o derivaciones clandestinas de acuerdo a las disposiciones aplicables. Recibir y tramitar solicitudes de servicios derivados del sistema comercial. Eso, como habíamos visto, entonces se encargan de gestionar que la gente le pague el sistema de aguas de la Ciudad de México y que esté actualizado un padrón de usuarios, ¿no? Y ver todo el tema de la facturación, etcétera. Pero también sus respectivos títulos de concesión incluye el tema de la infraestructura hidráulica para armado de cuadros, instalación, mantenimiento, reparación de medidores por instrucción del GDF o solicitud de usuarios, para instalar nuevas conexiones de agua potable, instalaciones de nuevas conexiones de drenaje, reconstrucción o cambio de diámetro de tuberías, sectorización de la red de agua potable, rehabilitación de la red secundaria y detección y supresión de fugas no visibles. Aquí es importante aclarar que todas estas funciones que están aquí son a solicitud del sistema de aguas de la Ciudad de México. Es decir, no es que la empresa las haga por sí mismo, sino que tiene que ser a solicitud del sistema de aguas, de acuerdo a lo que establecen los respectivos títulos de concesión. En esta tabla lo que estoy presentando es cuánto dinero han ganado, cuánto dinero le ha otorgado el sistema de aguas de la Ciudad de México a estas empresas privadas, ¿no? Vemos que del 2010 al 2019, vemos que por lo menos del 2015 al 2018 se mantuvo cercano a los 1,000 millones de pesos. Esto es relevante porque en 2018, por ejemplo, podemos ver aquí abajo, vemos el total general del 2018 de lo que fue otorgado como pago a las empresas privadas,
966.717.657.80, casi 1.000 millones. Sin embargo, en el 2018, por ejemplo, el pago para, o bueno, más bien el presupuesto otorgado para obra pública en materia de agua fue aproximadamente de 3.000 millones. Entonces, vemos un poco las prioridades que se estuvieron dando, al menos en esos años, pagos para empresas privadas y pagos para infraestructura hidráulica que es absolutamente necesaria en la Ciudad de México. En el 2019 bajó considerablemente este pago, pero sigue siendo alto. Quizás uno de los principales problemas que existen en relación al tema de las concesiones o los títulos de concesión para la realización de ciertos servicios, de la facturación o algunas cuestiones de infraestructura hidráulica, es que pese a que las empresas privadas han logrado aumentar el padrón de usuarios y estar encima, supuestamente, para que la gente pague más, esto no ha significado en ningún momento que mejoren las condiciones de infraestructura hidráulica, que mejore la accesibilidad, la disponibilidad, la calidad, es decir, los elementos del derecho humano al agua, no han mejorado durante el tiempo que han estado funcionando estas empresas privadas, ¿no? Es decir, se supone que era un medio que empresas privadas estuvieran al pendiente de los pagos al sistema de la Ciudad de México, era un medio para que el sistema de aguas tuviera más recursos y con esos recursos pudiera asegurar el derecho humano al agua equitativo, sustentable, pero eso no ha ocurrido hasta el momento. Es quizás la mayor crítica concreta, de acuerdo a los datos disponibles, que se le puede hacer a este esquema de privatización, aunado a lo que hemos mencionado en las últimas diapositivas. ¿Qué otro mecanismo existe ya pasando un poco de estos mecanismos de privatización más directa? Las pipas de agua. También son todo un tema, que es una particularidad, yo creo, de la Ciudad de México, de este esquema. Porque, por ejemplo, muchos nuevos desarrollos inmobiliarios, hay una nota que salió en el periódico Reforma en 2018, si no mal recuerdo, donde señalaba que una buena parte de los edificios de oficinas inmobiliarias o incluso la Embajada de Estados Unidos, que están en esa zona pues financiera, por Paseo de la Reforma, se abastecen de agua por pipas. Es decir, no llega el agua por la infraestructura hidráulica y que en las madrugadas se ven hileras o filas de pipas para abastecer de agua a esos desarrollos, a esos edificios. Es una situación que también pasa, por ejemplo, en otras zonas como en Joco, que los nuevos desarrollos inmobiliarios también reciben agua por pipas. La pregunta pertinente aquí es saber de dónde está saliendo esa agua, es decir, esa agua no sale de la nada, la que está en las pipas, sino que seguramente está saliendo o pozos de aquí de la Ciudad de México, o quizás pozos del Estado de México, que están pues contribuyendo a esta subextracción, es decir, básicamente la conclusión o uno de los pensamientos que surgen a partir de ver que una buena parte de los desarrollos inmobiliarios se abastecen de pipas es que el tema del agua en la ciudad está sostenido con alfileres, ¿no? Estamos basándonos en una ficción. Ya no es posible tener más desarrollos bajo este modelo, ¿no? Entonces, ¿qué sirven las pipas de agua? Como paliativos de la ausencia de agua en las casas o en los domicilios de forma constante, ¿no? Lo que les decía, no llega por la red hidráulica, pero hay pipas para quienes pueden pagarlos, llegan las pipas de agua. Los mecanismos son para obtener agua de pipas por parte de los privados son demasiado laxos, es decir, no únicamente prácticamente los privados tienen que obtener un vale de agua, hacer el pago correspondiente y pueden acudir a los pozos de agua que tienen toma garza, es decir, que pueden extraerse agua potable y pues llevarse esa agua, ¿no? El pago por extraer el agua por medio de pipas es bajo, 60.52 por metro cúbico, de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México.
Y quizás una de las cuestiones más preocupantes es que, de acuerdo al propio sistema de aguas de la Ciudad de México, no existe un límite para los privados de la extracción de agua por medio de pipas, ¿no? O sea, fue una pregunta que hice directamente al SACMEX. Le pregunté, solicito conocer cuál es el límite de agua que tienen permitido extraer las personas físicas o morales de pozos de agua que cuentan con Garza, y la respuesta del sistema de aguas de la Ciudad de México fue que no existe límite de cargas establecido para las personas físicas o morales privadas que abastecen sus carros tanque en las tomas. Dicha carga está en función del respectivo pago de derechos, es decir, que un privado puede pagar lo que quiera y puede extraer el agua que quiera de las tomas Garza de los pozos de agua potable de la Ciudad de México. ¿Cuánta agua se ha extraído por medio de este mecanismo? En el año 2019 se entregaron 75.539 metros cúbicos de agua por este mecanismo de las pipas a 108 usuarios particulares que realizaron el pago de derechos correspondiente. Esta es una respuesta que dio el director de verificación de conexiones en las alcaldías del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y algo que todavía estoy peleando en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información es saber quiénes son esos usuarios particulares. Como pueden ver en la respuesta, aquí nos señalan que no lo pueden dar esa información por ser de acceso restringido. Obviamente no es de acceso restringido, pero el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es la institución más opaca que existe en la ciudad. Entonces hay que pues pelear en el instituto y esperamos que pronto podamos saber y hacer público quiénes son los usuarios que se están beneficiando con este tema de las pipas de agua. Nos faltaron, este tema es bastante amplio, nos faltaron todavía otros mecanismos de privatización, que nos falta ver el tema de las plantas de tratamiento de agua. Han sido concesionadas plantas de tratamiento de agua en la Ciudad de México, hay al menos 4 funcionando por privados, es decir, que el sistema de aguas de la Ciudad de México le otorga las aguas residuales para que ellos las traten y las revendan, básicamente, ¿no? a ciertas empresas o ciertos particulares. Es otro mecanismo también de privatización del agua, sin dejar de mencionar un mega mecanismo de privatización del agua, pues recordando que buena parte de las aguas residuales de la Ciudad de México van hacia la planta de tratamiento de aguas residuales en Atotonilco, Hidalgo, que es una planta que está a cargo de Carlos Slim. Es decir, básicamente él se encarga de lucrar con las aguas residuales de la Ciudad de México. Para ir cerrando y dejar unos minutos para preguntas, si fuera el caso, ¿por qué es importante hablar del tema de la privatización? Ya vimos cuáles son las desventajas de la privatización. Solo poner por encima los intereses privados o de lucro, por encima del bienestar público, social, comunitario, pero también en términos estrictamente constitucionales, jurídicos. La Constitución de la Ciudad de México prohíbe la privatización de varios servicios. Miren, voy a leerles esta parte que está en la Constitución de la Ciudad. Dice artículo 16b, párrafo cuarto: el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por el gobierno de la ciudad a través de un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión. Coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Y aquí viene lo importante: este servicio no podrá ser privatizado. Entonces aquí viene una lucha, porque si en el 2021 se supone que se acaban las concesiones para estos privados, es decir, la concesión de la Ciudad de México se emitió después de que fue otorgado el último título de concesión. En 2021 se tendrían que renovar o acabar. Aquí, en ese sentido, viene una de las luchas sociales por hacer válido este artículo.
al menos por lo que hace a la parte de distribución, abasto de agua y drenaje, potabilización y distribución. Sin embargo, una crítica que se le hizo en su momento a cómo quedó este artículo 16b es que aquí no está incluido el tema del saneamiento. Es decir, lo que no puede ser privatizado es el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje. Y el saneamiento lo dejaron afuera. Digo, a propósito, sin duda. ¿Qué es el saneamiento? Pues precisamente son las plantas de tratamiento de agua. Eso sí puede ser privatizado en términos de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces ahí también se tendría que dar una lucha por desprivatizar el tema de las plantas de tratamiento de agua. Es decir, todo lo que tenga que ver con el agua, en el entendido de que el agua es un público, social, comunitario, no puede estar en manos de privados, y eso implica todos los aspectos que tengan que ver con el agua, desde la distribución, potabilización, hasta el saneamiento. Y uno puede suponer también porque el saneamiento no se prohibió en la Constitución de la Ciudad de México, si ve los intereses que están de por medio, al menos de la planta de tratamiento que es propiedad de Carlos Slim. Un último tema que es otra discusión que a lo mejor requeriría otra sesión, pero es el tema de los fondos de agua. Los fondos de agua son un mecanismo que ha sido intentado implementar o ha sido implementado en algunos países latinoamericanos, que son esquemas de asociaciones público-privadas, con los cuales las empresas privadas que necesitan el agua pueden mejorar las condiciones de las cuencas, pero para su beneficio propio. Por ejemplo, Coca-Cola a nivel internacional es uno de los mayores interesados en fomentar los mecanismos de los fondos de agua. ¿Por qué? Porque sabe bien Coca-Cola que el hecho de que no haya agua potable suficiente o que no haya cuencas sanas es algo que también influye en ellos, ¿no? O sea, si no hay agua en buena calidad, para ellos puede salir más caro tratar el agua y utilizarla para sus respectivos productos. Lo que permiten los fondos de agua es darle la oportunidad a las empresas privadas de que ellos puedan ser la prioridad en una cuenca sana, ¿no? Es un mecanismo bastante tramposo porque se presenta como un manejo de agua sustentable y demás, de un manejo de cuencas verdes, incluso le llaman como fondos verdes o fondos de agua, infraestructura verde. Así se manejan, así se han manejado en otras partes del país, incluso está en una iniciativa que presentó un diputado local, incluye unos artículos dentro de su iniciativa de ley de aguas el tema de los fondos de agua, pero la trampa es esa, o sea, es mejorar las cuencas para asegurar que las empresas que lucran con el agua puedan seguir lucrando. O sea, no es sanear las cuencas para el beneficio del ecosistema en sí mismo, sino para que ellos puedan seguir lucrando, y es un mecanismo que hay que rechazar también por completo, el tema de los fondos de agua. Con eso cerraría. No sé si hay alguna pregunta, voy a ver si aquí hay algún comentario o pregunta. En la página nos dicen: el acuífero de Xochimilco es sobreexplotado por abastecer a la capital del DF o CDMX y varios canales están secos. A los vecinos se les da agua por tandeo. Claro, hay un tema ahí de justicia que tiene que ser resarcido. Y hay pipas del GES del gobierno de la ciudad que tienen la leyenda agua potable gratuita y que terminan vendiendo el agua a particulares. Sí, también el tema de las pipas de agua de pozos garza, de los pozos que tienen garza de agua es un verdadero problema, sobre todo ahí por Huipulco. Uno puede ver todas las mañanas una buena hilera de pipas de agua privadas sacando agua de ese pozo. Y no dudo que en las zonas cercanas, que es pues, las zonas que están por el Estadio Azteca y demás, carezcan del líquido de forma diaria y constante, ¿no? Entonces, el tema del agua en la ciudad se tiene que ver desde la distribución equitativa, desde apuntar hacia los grandes beneficiarios del agua en la Ciudad de México. Vimos que aquí, por ejemplo, la cervecería Modelo, que nos quiere dar, que en un acto de magnanimidad quiere dar 4,500 pesos durante el COVID, lo cual es ridículo. Y pues bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta aquí de las personas que nos están viendo para cerrar con este tema. Hubo algunas cosas que quedaron en el tintero, pero
pues tenemos una hora para exponer. ¿No? Si no hay nada más, ya por aquí estaremos cerrando. Y recordando que todos los días a las 8 de la noche vamos a seguir hablando de ciertos temas durante esta emergencia sanitaria. Tenemos una buena programación para la siguiente semana. Sí, justamente ahorita nos dicen los comentarios: en Huipulco y en Trébol de Viaducto Tlalpan cargan agua potable, pipas particulares. Sí, es algo que, y como mencionamos, no hay restricción, o sea, los particulares pueden pagar lo que quieran y no hay restricción de cuánta agua pueden sacar de cada pozo. Hacen una pregunta: ¿por qué el trabajo del valvulista en los pueblos y barrios de Xochimilco se ha mantenido a politizar el tema de falta de agua? Sí, sobre el tema de la politización, no es solamente de Xochimilco, pasa en Coyoacán, Iztapalapa, en Tláhuac. Hay situaciones bastante lamentables e indignantes de que en temporada de campañas a veces hay valvulistas que con órdenes de los alcaldes mueven las válvulas de agua para restringir el servicio de agua. O sea, ¿de qué le sirve a un político restringir el servicio de agua? Pues que de repente sale otro político local diciendo que ellos pueden gestionar las pipas y eso mantiene un sistema clientelar en el manejo del agua. O sea, las pipas siempre se manejan de forma clientelar y es algo que hay que evitar. Nos dicen que Alquiladoras de Casas SADCB es una concesión, es una filial de Grupo Carso. Mira, Alquiladora de Casas es una de las concesionarias que tuvo una concesión para explotación de agua subterránea en los últimos 2 años. Nos dicen que son miles de litros y pipas de todos tamaños las que salen de Huipulco. Bueno, y nada más les comentaba que tenemos una programación para la siguiente semana. El lunes va a estar por aquí Luis Zambrano, que va a hablar del puente vehicular periférico Cuemanco y la importancia del área natural protegida Xochimilco. Vamos a hablar sobre gentrificación también, cooperativas de vivienda. Vamos a estar hablando sobre acumulación por desposesión y capitalismo extractivista también. Hay una sesión de eso. El jueves. Son varios temas interesantes para seguir pensando en las luchas sociales durante este tiempo de contingencia. Yo creo que después, en otra sesión, podríamos hablar sobre este tema de Xochimilco, porque hay algunas concesiones que hay que, por ejemplo, ahorita que comentan del tema de los valvulistas, pues la concesión de agua que tiene esta empresa privada, esta farmacéutica, pues le corresponde a la zona San Lucas, Santiago, ¿no? O sea, creo que es algo que hay que tomar en cuenta también. Y pues pero bueno, sin duda hay sus particularidades. Hay zonas que tienen agua, pero no reciben agua por una mala distribución, un mal manejo, los valvulistas, la falta de recursos presupuestales, etcétera, ¿no? Pues con eso ya estaríamos dando por concluida esta sesión. Ya son las 9. Nos vemos en la semana por acá. Gracias.